Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 353. No sé por qué tengo que señalarlo cada vez, pero estamos leyendo la segunda mitad de Primera de Pedro 3 a 4 y 5. Estamos leyendo Primera de Pedro capítulos 3 a 4 y 5, Primera de Tesalonicenses capítulos 1 a 2 y 3, así como Proverbios capítulo 30, versículos 15 y 16. Primera carta de Pedro capítulo 3. Esposas y esposos. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. De modo que algunos, aunque no obedezcan a la palabra, pueden serlo sin palabra por el comportamiento de sus esposas cuando ven comportamientos irreverentes y castos. Por medio de la fe para una salvación preparada para ser revelada en el último tiempo. No sea vuestro el adorno exterior con trenzas de cabello, adornos de oro y vestiduras, sino la persona oculta del corazón con la joya imperecedera de un espíritu apacible y tranquilo, que a los ojos de Dios es muy precioso. Así solían adornarse en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios y eran sumisas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, y vosotros sois ahora sus hijos, si hacéis lo recto y nada os aterra. Igualmente vosotros, maridos, vivid con consideración con vuestras esposas, concediendo honor a la mujer como al sexo débil, puesto que sois coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no se vean obstaculizadas sufriendo por hacer el bien. Por último, tened todos unidad de espíritu, simpatía, amor a los hermanos, corazón tierno y mente humilde. No devolváis mal por mal, ni injuria por injuria, sino al contrario, bendecid. Porque a esto habéis sido llamados, para que obtengáis bendición para el que quiera amar la vida y ver días buenos. Que guarde su lengua del mal, y sus labios de hablar engaño. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la persiga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a su oración. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Quién puede perjudicarte? Si fueras celoso de lo que es justo. Pero aunque sufras por causa de la justicia, serás bienaventurado. No les tengáis miedo, ni os turbéis, sino reverenciad en vuestros corazones a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para hacer una defensa ante cualquiera que os pida cuentas de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, y mantened limpia vuestra conciencia, para que, cuando se abuse de vosotros, queden avergonzados los que vituperan vuestro buen comportamiento en Cristo. Porque es mejor sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados que antes no obedecían. Cuando la paciencia de Dios esperó en los días de Noé durante la construcción del arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaron por medio del agua, el bautismo, que corresponde a esto. Ahora te salva no como una eliminación de la suciedad del cuerpo, sino como una apelación a Dios para una conciencia limpia. Por la resurrección de Jesucristo, que ha subido al cielo y está a la diestra de Dios con los ángeles, las autoridades y los poderes sometidos a Él. Capítulo 4. Buenos administradores de la gracia de Dios. Por tanto, ya que Cristo padeció en la carne, armaos con el mismo pensamiento. Porque quien ha padecido en la carne, ha dejado de pecar para vivir el resto del tiempo en la carne, no ya por pasiones humanas, sino por la voluntad de Dios. Dejad que el tiempo pasado os baste para hacer lo que les gusta a los gentiles, vivir en libertinaje, pasiones, borracheras, rebeldías, juergas e idolatrías sin ley. Se extrañan de que no os unáis ahora a ellos en el mismo desenfreno, y abusan de vosotros, pero darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso se predicó el Evangelio incluso a los muertos, para que, aunque juzgados en la carne como los hombres, vivan en el Espíritu como Dios.
El fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, manteneos cuerdos y sobrios, para vuestras oraciones. Sobre todo manteneos firmes en vuestro amor mutuo, pues el amor cubre multitud de pecados. Practicad la hospitalidad y la reciprocidad. Como cada uno ha recibido un don, empleadlo los unos en los otros como buenos administradores de la variada gracia de Dios. El que habla, como quien pronuncia oráculos de Dios, el que presta servicio, como quien lo presta con la fuerza que Dios suministra, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El sufrimiento. Como cristiano amado, no te sorprendas de la prueba ardiente que te sobreviene para probarte como si algo extraño te sucediera. Antes bien, alégrate en la medida en que participas de los sufrimientos de Cristo, para que también te regocijes y te alegres cuando se manifieste su gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros, para que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o malhechora. Pero si alguno padece como cristiano, que no se avergüence, sino que bajo ese nombre glorifique a Dios. Porque ha llegado la hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo apenas se salva, ¿dónde aparecerá el impío y pecador? Por tanto, hagan bien los que sufren según la voluntad de Dios y confíen sus almas a un Creador fiel. Capítulo 5. Cuidar el rebaño de Cristo. Así que exhorto a los ancianos entre vosotros, como compañero anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, así como partícipe de la gloria que ha de revelarse, a que cuiden el rebaño de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia vergonzosa, sino con afán, no como dominadores de los que están a vuestro cargo, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando se manifieste el pastor principal, obtendréis la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, los más jóvenes estad sujetos a los mayores, revestíos todos de humildad unos para con otros. Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él os exalte. Echad sobre Él todas vuestras angustias, porque Él se preocupa de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se exige a vuestra hermandad en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco, el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os restaurará, establecerá y fortalecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Saludo final y bendición de Silvano, hermano fiel, como yo lo considero. Os he escrito brevemente, exhortándoos y declarándoos que esta es la verdadera gracia de Dios. Permaneced firmes en ella. La que está en Babilonia, que también es elegida, os envía saludos, y lo mismo hace mi hijo Marcos. Salúdaos unos a otros con el beso del amor. Paz a todos los que estáis en Cristo. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, y a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz a los tesalonicenses, fe y ejemplo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, mencionándoos constantemente en nuestras oraciones, recordando ante nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe y de trabajo, de amor y firmeza de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro Evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Ya sabéis qué clase de hombres demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros, y os hicisteis imitadores nuestros y del Señor. Porque recibisteis la palabra en medio de gran aflicción y con alegría, inspirados por el Espíritu Santo, de modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acá.
Porque no solo ha resonado de vosotros la palabra del Señor en Macedonia y en Aquea, sino que vuestra fe en Dios se ha difundido por todas partes, de modo que no necesitamos decir nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la acogida que tuvimos entre vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a un Dios vivo y verdadero, y esperar en el cielo a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. Capítulo 2. El ministerio de Pablo y Tesalónica. Porque vosotros mismos no sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Aunque ya habíamos sufrido y habíamos sido tratados vergonzosamente en Filipos, como sabéis, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios frente a una gran oposición. Porque nuestro llamamiento no procede de error o impureza, ni se hace con engaño. Sino que, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, no hablamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos ni palabras de adulación, como sabéis, ni un manto para la avaricia, como Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Aunque hubiéramos podido exigir como apóstoles de Cristo, fuimos amables entre vosotros como una nodriza que cuida de sus hijos. Así que, deseándoos afectuosamente, estábamos dispuestos a compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy queridos. Porque recordáis, hermanos, nuestra fatigosa labor, trabajábamos día y noche para no ser una carga para ninguno de vosotros. Mientras os predicamos el Evangelio de Dios, vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprochable fue nuestra conducta para con vosotros, creyentes. Porque sabéis cómo, como un padre con sus hijos, os exhortábamos a cada uno de vosotros y os animábamos y os encargábamos que anduvierais de una manera digna de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Y también por esto damos constantemente gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, que actúa en vosotros, creyentes. Porque vosotros, hermanos, os hicisteis imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues sufristeis de vuestros propios compatriotas lo mismo que ellos de los judíos, que mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron y desagradan a Dios, y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles, para que se salven, a fin de llenar siempre la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha caído por fin sobre ellos, el deseo de Pablo de volver a visitar a los tesalonicenses. Pero ya que nos vimos privados de vosotros, hermanos, por poco tiempo en persona, no de corazón, nos esforzamos con mayor anhelo y con gran deseo de veros cara a cara, porque queríamos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez. Pero Satanás nos lo impedía. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de jactancia ante nuestro Señor Jesús en su venida? ¿No sois vosotros? Porque tú eres nuestra gloria y nuestro gozo. Capítulo 3. Por eso, cuando ya no pudimos soportarlo más, quisimos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y siervo de Dios en el Evangelio de Cristo, para que os confirmara en la fe y os exhortara a que nadie se dejara conmover por estas aflicciones. Vosotros mismos sabéis que esta ha de ser nuestra suerte. En efecto, cuando estábamos con vosotros, os anunciamos de antemano que íbamos a padecer aflicción, tal como ha sucedido. Y como sabéis, por esta razón, cuando ya no pude soportarlo más, envié para conocer vuestra fe por temor a que de alguna manera el tentador os hubiera tentado, y que nuestro trabajo fuera en vano. El buen informe de Timoteo. Pero ahora que Timoteo ha venido a nosotros de parte tuya, y nos ha traído la buena noticia de tu fe y de tu amor, y nos ha informado que siempre te acuerdas de nosotros con bondad y anhelas vernos como nosotros anhelamos verte a ti. Por esto, hermanos, y por todas nuestras angustias y aflicciones, hemos sido consolados acerca de vosotros por vuestra fe. Pues ahora vivimos y permanecéis firmes en el Señor, ¿qué acción de gracias podemos rendir a Dios por vosotros?
por todo el gozo que sentimos por vosotros ante nuestro Dios, orando insistentemente de noche y de día, para veros cara a cara y suplir lo que falta a vuestra fe. Que nuestro Dios y Padre mismo y nuestro Señor Jesús dirijan nuestro camino hacia ti. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos con los otros y con todos los hombres, como nosotros con vosotros, para que establezca vuestro corazón irreprensible en santidad ante nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 15 y 16. La sanguijuela tiene 2 hijas. Lloran. 3 cosas nunca están satisfechas, 4 nunca digas basta. El esquisto, el vientre estéril, la tierra siempre sedienta de agua, y el fuego que nunca dice basta. Padre que estás en los cielos, te alabamos. Te damos muchas gracias. Gracias por el final de Peter Hand hoy. Gracias por Paul. Gracias por tu Espíritu Santo que ha llegado hasta nosotros y sigue hablándonos a través de tu palabra que nos has dado durante tantos años. Señor Dios, te pedimos que por favor sigas moldeando nuestros corazones, que sigas cambiando nuestros corazones, haciéndolos más parecidos a ti. Ayúdanos a imitar a Jesucristo, cuyo Espíritu nos has dado. Danos sabiduría, danos fuerza, danos valor. Y en este momento, ahora mismo, Señor, que nos des esperanza, especialmente en medio del sufrimiento, para hacer lo que es justo. También, Señor Dios, sabemos que muchos de nosotros no solo sufrimos por hacer lo que es correcto, también muchos de nosotros sufrimos por las consecuencias de nuestras propias acciones que hemos elegido mal en nuestros días. Hemos elegido mal en algún momento de nuestras vidas. Y ahora estamos experimentando la carga de esa elección. Estamos experimentando la realidad de esa elección. Y te pedimos, Señor Dios, que vengas a nuestro encuentro en nuestra necesidad. Ven a nuestro encuentro en nuestra debilidad. Ven a nuestro encuentro en nuestro quebranto. Sin ti no podemos hacer nada, tanto si esto es obra nuestra como si ha sido un problema que nos ha sobrevenido incluso en medio de la virtud. En cualquier caso, Señor, te pedimos que estés con nosotros porque te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que tengo esa oración porque ya sabes, San Pedro. En el capítulo 3 de la primera epístola a San Pedro dice que hay que sufrir por hacer lo correcto. Y lo dice básicamente. Hay algunas palabras que él dice, tú sabes, si estás sufriendo por hacernos mal, eso está bien, lo que sea. Pero él dice, quieres sufrir por hacer lo que es correcto. Eso es realmente algo bueno. Y yo me encuentro diciendo, bueno, a veces sufro por hacer lo que es correcto. También me encuentro sufriendo las consecuencias de mis propias elecciones. Demasiado a menudo he dicho eso que no debería haber dicho, no he hecho lo que debería haber hecho. ¿Entiendes lo que digo? Y por eso necesito que la gracia del Señor salga a mi encuentro en todas las situaciones y en todos los tiempos. Una de las cosas que es tan importante y poderosa para mí personalmente en Primera de Pedro capítulo 3, comenzando con el versículo 15, este es un versículo que definió y trazó el curso de gran parte de mi vida. En verdad, Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hazlo con mansedumbre y reverencia, y con la conciencia tranquila. Hay algo en esto que dice, estad siempre preparados para dar razón de la fe que hay en vosotros. Y las diferentes traducciones lo expresan de forma ligeramente diferente. En la segunda edición católica de la RSV dice, estad siempre preparados para ofender a cualquiera que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Hace años oí que era estad siempre preparados para dar razón de la esperanza o razón de la fe que hay en vosotros. Cuando estaba en el instituto, esta frase me llamó poderosamente la atención. Y de hecho es la razón por la que cuando fui a la universidad estudié teología. Dije que eso es lo que quería hacer. Quiero ser capaz de estudiar las Escrituras. Quiero ser capaz de estudiar la palabra de Dios.
Quiero poder estudiar filosofía. Quiero saber. Quiero ser capaz de dar una razón de por qué creo lo que dejo. Fue esto, como dije, fue el principio rector, la escritura rectora de gran parte de mi vida. Y estoy tan agradecido al Señor que me ha permitido proclamar esa palabra hoy. Y estoy tan agradecido al Señor que nos ha permitido a todos escuchar esa palabra hoy. Estén siempre listos, siempre preparados, para dar razón de la fe que hay en ustedes. Pero también, me gusta cómo lo dice Pedro. Dice que lo hagas con gentileza y reverencia. Lo haces con gentileza y reverencia. No con un mazo. Ahora, con cualquier herramienta poderosa, no con este tipo de garrote con el que quieres golpear a la gente en la cabeza. Pero háganlo con gentileza y reverencia, y mantengan su conciencia limpia para que cuando sean abusados, aquellos que vilipendian su buen comportamiento en Cristo puedan ser avergonzados. Esto es muy importante ahora. El siguiente es en el mismo capítulo 3, solo un par de líneas más abajo. Pedro habla de los días de Noé, cierto, y cómo Dios salvó a la gente de Noé. 8 personas y todo a través del agua. En el verso 21 dice que el bautismo, que corresponde a esto, ahora te salva. Y este es uno de los lugares donde obtenemos la doctrina de que el bautismo hace algo, el bautismo realmente nos salva. No es simplemente una señal de una condición preexistente, en realidad hace algo. De hecho, creemos que todos los sacramentos hacen algo. Y aquí está Pedro dejando absolutamente claro que el bautismo te salva, que no es solo una especie de señal de tu salvación, sino que realmente te salva. Así como vivir en un arco en medio de una inundación no es una señal de tu salvación, es en realidad lo que te salva. Así que esa es una especie de pequeña pieza ligeramente importante. Ambos están explicando la fe y ser capaz de defenderla con dulzura y reverencia, así como el hecho de que el bautismo nos salva. Ahora Pedro está increíblemente ansioso por recordar a los cristianos que tenemos que estar absolutamente en guardia. Él habla en el capítulo 4, verso 7. Dice que el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, manténganse cuerdos y sobrios para sus oraciones. Sobre todo, mantengan indefectiblemente su amor mutuo. Puesto que el amor cubre multitud de pecados, practicad la hospitalidad unos con otros sin rencor. Como cada uno ha recibido un don, empleadlo los unos en los otros como buenos administradores de la misma gracia de Dios. Y sigue hablando de los diferentes dones que se pueden tener, ya sea el de hablar o el de tener fuerza para servir, o el que sea para todo. Para que Dios sea glorificado, pero él habla de cómo tenemos que estar preparados, y deja absolutamente claro que nuestra batalla no es con la carne y la sangre, como San Pablo había dicho. Dice que esto es muy importante. Capítulo 56. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os exalte por 7. Echad sobre él todas vuestras angustias, porque él se ocupa de vosotros. Otra traducción es echad todas vuestras preocupaciones sobre él, porque él cuida de vosotros. Esa también me gusta, porque ya sabes, se preocupa y se ocupa. Versículo 8. Sed sobrios. Velad. Tu adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en vuestra fe. Esto es increíblemente importante para que cada uno de nosotros lo reconozca, lo entienda, se comprometa y lo acepte. Es que sí, nuestra batalla una vez más, no con principados y potestades, sino con el maligno. Oh perdón, mi batalla es con principados y potestades, con el maligno, y tenemos que ser sobrios, tenemos que estar alerta, tenemos que resistirle firmes en nuestra fe. Pero también sabiendo que no está solo, dice San Pedro. Sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se requiere de vuestra hermandad en todo el mundo, y que el sufrimiento no es para un fin vacío, es para un fin muy poderoso. Primero, 10. Y después de que hayáis sufrido un poco, el Dios de toda gracia que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os restaurará, establecerá y fortalecerá, para Él sea el dominio por los siglos de los siglos. ¡Qué bueno!
Vaya. Esa es la conclusión de la primera carta de San Pedro. Mañana vamos a poder escuchar una segunda carta. Y estoy muy agradecido porque mañana escucharemos la segunda carta completa. Son solo 3 capítulos, del 1 al 3. Hoy también nos presentan a los tesalonicenses y a Pablo. Y una cosa que hay que saber acerca de los tesalonicenses. Pablo los ama. Quiero decir, solo estás hablando de los favoritos de alguien. De acuerdo. Creo que los tesalonicenses podrían ser los favoritos de Pablo. Él solo está hablando de te amo. Los amo. Eres genial. Me alientas. De hecho, con todas las luchas que tuvo con los corintios, quiero decir, cielos, piensa en eso. O con los gálatas. O incluso con los efesios. Los tesalonicenses. Él es justo. No puedo esperar a verlos. Ustedes son mis favoritos. ¿Por qué? Porque habéis recibido la palabra de Dios. Le estáis diciendo que sí. Y ahora conozco a muchos de nosotros. Podríamos ser los favoritos de Dios porque necesitamos su amor más que nadie. Podríamos ser los favoritos de Dios porque derrama su amor sobre nosotros porque lo necesitamos más. Pero en este caso, San Pablo está tan animado. Está tan animado por la fe de los tesalonicenses que no puede salir de esta lectura sin una sonrisa en la cara. Una de las características de la carta de San Pablo. Una de las partes de la carta de San Pablo que acabamos de escuchar es que dice, ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes, no solo estábamos dispuestos a compartir con ustedes el Evangelio de Dios, sino también a nosotros mismos. Este es el capítulo 2, versículo 8, él dice. Así que deseando afectuosamente de ustedes, estamos dispuestos a compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también a nosotros mismos. Y eso es, ya saben, tenemos misioneros en nuestro campus. Son misioneros enfocados. Significa hermandad de estudiantes universitarios católicos y así es como viven. Es increíble. No solo hacen estudios bíblicos, no solo hacen discipulado, no solo organizan eventos. Realmente se meten en la vida de nuestros estudiantes universitarios. Y ellos solo, sí, comparten ellos mismos. No solo muestran el Evangelio. Comparten sus propias vidas y se comparten a sí mismos. Y esta es la forma en que cada misionero tiene que vivir, en el hecho de que si eres un cristiano bautizado, eso significa que eres un misionero, eres un discípulo misionero. Y estamos llamados a seguir a Jesús y a llevarle tanta gente como podamos. Lo que significa que la forma en que hacemos eso es la forma en que San Pablo describe cómo estaba entre los tesalonicenses para no solo compartir el Evangelio de Dios, no solo compartir la enseñanza, sino también compartir nuestras propias vidas. Una de las cosas que he dicho, y diré una y otra vez, es que creo que el Evangelio en nuestra cultura, que Cristo en nuestra cultura. El Evangelio no avanzará desde un escenario o desde necesariamente un podcast o desde cualquier persona en cualquier tipo de pantalla o cualquier tipo de plataforma de Internet. El Evangelio avanzará verdaderamente a través de las familias y de las amistades. Estoy tan convencido de esto. El Evangelio avanzará. Sí, de algunas otras maneras porque estas herramientas son impresionantes, como este podcast. Estoy muy agradecido de ser parte de esta comunidad. Pero realmente la forma en que esto se propaga es a través de las familias y las amistades. Por eso sé que muchos de vosotros, cuando escucháis este podcast, habláis de él con vuestra familia o con vuestros amigos. Y es como que pienso ahora mismo en el día 353 todas las maneras, todas las amistades en los últimos 353 días que se han fortalecido todos los miembros de la familia que yo. Simplemente no puedo otra vez oigo hablar de esto una y otra vez que dicen sí, yo. Ya sabes me texto mi hermano acerca de la lectura de la Biblia para hoy o me mensajes de texto este grupo de amigos que tengo sobre la lectura de esta semana y yo solo creo que es notable. Eso es increíble. Esa es la forma en que el Evangelio avanzará, no solo compartiendo el Evangelio de Dios sino también compartiéndonos a nosotros mismos.
Estoy muy orgulloso de muchos de ustedes. Yo solo me paro aquí y leo la palabra de Dios. Pero ustedes pueden compartirla con la gente en sus vidas, y la comparten. Y pueden compartir sus vidas con ellos también. Y lo compartes. Y eso es increíble. Y estoy tan agradecida. Estoy tan orgulloso de ti. Y estoy tan orgulloso de pertenecer a esta comunidad de personas y esta Biblia en el año. Y por favor sepan esto. Por favor créanme. Estoy rezando por ustedes y por favor recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a veros mañana. Dios los bendiga.